acerca de los bacilos gram negativos no fermentadores, dentro de los cuales encontramos al género Pseudomonas. Estos bacilos no fermentadores tienen relevancia en el ámbito clínico, sobre todo en infecciones asociadas a la atención de la salud, y como vamos a ver, muchas de estas bacterias son oportunistas, que afectan principalmente en pacientes inmunocomprometidos o que tienen alguna enfermedad como fibrosis quística. Estos bacilos se han agrupado con base a su homología del RNA ribosomal en 5 grupos. En el grupo 1 tenemos principalmente a Pseudomonas, y a su vez se subdivide en grupo fluorescente y grupo no fluorescente. El grupo fluorescente se puede encontrar las especies de Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida, mientras que en el grupo no fluorescente se encuentran Pseudomonas sutseri y Pseudomonas mendocina. En el grupo 2 encontramos a Burkholderia cepacia y Burkholderia pseudomallei, así como Burkholderia mallei. En el grupo 3 Acomomonas acidoborax, grupo 4 Brebundimonas, grupo 5 Stenotropomonas. Además de estos géneros, también se encuentran otros asociados a infecciones nosocomiales principalmente, que los veremos posteriormente, los cuales son Acinetobacter y Moraxella. Como pueden observar, de acuerdo a la clasificación del Manual de Bergey de Bacteriología Sistémica en la segunda edición, pueden ver que se observa en el filum Proteobacteria, la familia Pseudomonadaceae y el género Pseudomonas, y la especie es Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, se han descrito más de 200 especies dentro de este género. Como ustedes recuerdan, ya lo vimos en el laboratorio, Pseudomonas es un microorganismo no esporulado, es móvil por flagelos polares, y una característica que nos va a ayudar a diferenciarlos de otros bacilos gram negativos son las pruebas de catalasa y oxidasa, para la cual resultan ambos positivos. También es un microorganismo beta hemolítico, como lo pueden observar en esta imagen que se encuentra aquí. Son microorganismos capsulados, tienen una cápsula de alginato y además presentan fimbrias. En esta imagen que ustedes están observando aquí, además de observar la beta-hemólisis, pueden apreciar esta morfología colonial característica, la cual son colonias grandes, aproximadamente de 5 milímetros, son colonias plano-convexas, ligeramente grisáceas, pero además la característica es que les comentamos que tiene piel de caimán, apariencia de piel de caimán, o este color de brillo metálico. Y además ustedes se percataron cuando lo hicieron en el laboratorio, tienen un olor característico de nixtamal, y otra cosa también característica de esta bacteria es la producción de pigmentos. Pseudomonas aeruginosa también se puede clasificar con base a la presencia de antígenos flagelares y somáticos, tal es el caso del H y el O, y se han descrito 2 tipos de antígeno O, que son básicamente homopolímeros, y estos han servido para identificar aproximadamente 20 serotipos dentro del género Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, es también importante remarcar que en este caso el lipopolisacárido no es tan tóxico como el de las enterobacterias, y por lo tanto esto favorece el establecimiento de infecciones crónicas. Para su aislamiento, ustedes recuerdan, se puede realizar en medios simples. Pseudomonas aeruginosa no es un microorganismo que requiera muchos factores de crecimiento, entonces puede aislarse fácilmente en un agar nutritivo, en donde ustedes pueden observar estas colonias características de apariencia un poco seca, grandes, con bordes irregulares, o incluso en agar nutritivo pueden observar la aparición de estos pigmentos. Puede ser la producción de fluoresceína, o incluso podríamos observar la producción de otro pigmento que es la piomelanina. Otro medio que también se emplea para su aislamiento es el medio de gelosa sangre. Como comentábamos, vamos a apreciar colonias grandes de bordes irregulares con este color grisáceo, esta apariencia de piel de caimán por este brillo metálico, y en algunos casos podemos observar
que esta apariencia de brillo metálico es homogéneo en todas las cajas. Y en algunas ocasiones no vamos a tener la aparición de estas colonias grandes, sino más bien un poco más pequeñas, pero siempre manteniendo esa característica de colonias con bordes irregulares, grisáceas y de apariencia un poco seca. En el medio McConkey ustedes pueden apreciar el crecimiento como colonias lactosas negativas, por lo tanto van a tener el color del medio, como pueden observar aquí, y siguen manteniendo ese aspecto no tanto seco, sino más bien un poco arrugadito, un poco rugoso. Y en algunas ocasiones se puede observar la producción de este pigmento en medio McConkey, aunque no sea un medio como tal específico para la inducción de pigmentos. Pero las pueden apreciar fácilmente y vean cómo mantiene estas características de colonias con esta apariencia de brillo metálico o piel de caimán. Otro medio que se emplea para el aislamiento, pero sobre todo en el área de la farmacéutica o para este tipo de muestras clínicas o evaluación de desinfectantes, es el medio selectivo gelosa pseudocel, que ustedes lo conocieron o también se conoce como gelosa cetrimina, el cual incluye peptonas, que es la fuente de nitrógeno, cloruro de magnesio y sulfato de potasio, que son los iones que van a estimular la producción principalmente de piocianina en este medio, que ustedes lo pueden observar como este color azul. También tiene cetrimida, que es la sal cuaternaria de amonio, que es el agente inhibidor para otros bacilos acompañantes en la muestra. Tiene glicerol como fuente de carbono y energía. Y nosotros podemos apreciar, como ya les comentaba, estas colonias con este pigmento azul. Dependiendo de la producción de estos pigmentos va a depender precisamente de la factor de virulencia con los que se tenga este microorganismo. Como ustedes recuerdan, se puede identificar en el laboratorio a través de estas pruebas bioquímicas, que es el medio de OF, en donde ustedes pueden apreciar este metabolismo oxidativo. También pueden ustedes observar en el medio de TSI, lo pueden observar aquí, su metabolismo oxidativo, en donde lo van a observar K sobre K. Y como siempre les hemos insistido, es muy importante que ustedes revisen este tubo a las 24 horas para que no tengan resultados falsos negativos o que los vayan a confundir con otra enterobacteria que quizá ya terminó de utilizar todos los carbohidratos y ahora está metabolizando las peptonas. Recuerdan también da la prueba de citrato positivo y también reduce nitratos a nitritos o incluso puede llegar a la utilización de nitrógeno o producción de nitrógeno molecular. Entonces también esta prueba es importante, así como el crecimiento a 4 y a 42 grados centígrados, que es una prueba que nos va a ayudar a identificarlo. También hay en el ambiente medios cromogénicos que ustedes pueden emplear para la identificación, y ustedes saben, son los medios cromogénicos que se basan en la utilización de esta mezcla cromogénica para ver si precisamente se encuentra o no el microorganismo a buscar. En este caso, el medio de cromoagar se va a observar las colonias azul verdosos, pero además ustedes pueden observar aquí que se ve también favorecido un poco la producción de estos pigmentos. Y el medio cromoagar orientation, que va más enfocado sobre todo en infecciones de vías urinarias, por ejemplo, en donde no solamente pueden identificar al género Pseudomonas como colonias beige, sino a otros géneros de importancia médica. Como ya habíamos comentado, Pseudomonas aeruginosa se va a mantener o se va a identificar por la apariencia de estas colonias planas con borde progresivo, borde irregular, pero además la producción de piocianina, que es este pigmento que aparece dentro de las 48 horas, y además de la pioverdina, que es este compuesto fluorescente, además del olor característico
que ya mencionábamos al nixtamal, o que en la literatura ustedes van a ver que es semejante al olor de las uvas. En esta imagen ustedes pueden observar la producción de estos dos pigmentos, tanto de la piocianina como la pioverdina, y como comentábamos, la mezcla de estos dos pigmentos va a hacer que se observe este verde como color verde musgo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos incidir esta caja con luz ultravioleta, ustedes pueden observar la producción de fluoresceína por la aparición precisamente de este pigmento fluorescente. No solamente Pseudomonas aeruginosa puede producir estos pigmentos, sino que también puede producir piorubina, en donde ustedes la pueden observar con un color rojizo, y piomelanina, en donde se observa con un color ligeramente café, que es como ustedes lo pueden observar aquí, aunque en algunas ocasiones en el medio de cultivo sí se observa completamente café. Además del medio cetribina, tenemos otros medios que nos van a ayudar para inducir la producción de estos pigmentos, y son específicamente dos: el agar P o el agar F. El agar P sirve para favorecer la producción de piocianina, y este medio tiene cloruro de magnesio y sulfato de potasio. Ya habíamos comentado que estos son los iones que favorecen la producción de este pigmento. Mientras que el agar F sirve para favorecer la producción de la fluoresceína, y este medio contiene sulfato de magnesio, que en este caso se va a dedicar a la estimulación de la producción de fluoresceína, y precisamente la producción de estos pigmentos nos va a ayudar a diferenciar entre especies, ya que Pseudomonas aeruginosa es la única que produce ambos pigmentos, mientras que Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida únicamente producen fluoresceína. Como ya comentábamos, también se puede utilizar el medio Müller-Hinton para ver la inducción de estos pigmentos, y el medio cetrimida, que ya lo describimos. Otras pruebas bioquímicas que nos pueden ayudar para la diferenciación de especies de pseudomonas es principalmente el crecimiento a 42 grados centígrados. Si no llegaran a tener esta incubadora de 42 grados centígrados, lo pueden hacer a 4 grados, como lo hicimos nosotros en el laboratorio, y además de la producción de pigmentos, vean cómo les va a ayudar a identificar la especie aeruginosa. ¿Dónde se encuentran Pseudomonas? Pues principalmente en la tierra, en materia orgánica en descomposición, se encuentra en la vegetación, en el agua. Entonces vean cómo es cosmopolita, se encuentra en todas partes. De ahí que es muy fácil que se pueda diseminar. Y pues sobre todo ya les había comentado que es en el ambiente hospitalario donde vamos a encontrar este tipo de microorganismos causando infecciones nosocomiales. Y precisamente cómo llega al ambiente hospitalario, pues a través de comida que luego introducen los visitantes cuando van a ver a los pacientes, a través de las flores, incluso en los lavabos si no se lleva una adecuada limpieza, en los trapos de limpieza, además de equipos de diálisis y terapia respiratoria y soluciones desinfectantes que pueden llegar ahí a través del manejo inadecuado de estos mismos. Las infecciones, o más bien Pseudomonas aeruginosa, se puede encontrar tanto en pacientes como hospitalizados que previamente ya tienen una condición de inmunosupresión, o en pacientes ambulatorios que también cursan con un cuadro de inmunosupresión, pero que no lo han identificado, que no se han identificado tan fácilmente. Los factores de virulencia con los que cuenta Pseudomonas aeruginosa los vamos a ir describiendo con base a la aparición, y son principalmente la cápsula que ya habíamos descrito, que es de alginato. Esta cápsula va a servir para favorecer la adherencia al epitelio traqueal y que no se desprenda del mismo. Va a servir, o esta cápsula es un mecanismo antifagocitario. También va a inhibir la acción de aminoglucósidos, ya que va a ser más difícil que llegue este antibiótico a la célula diana, que en este caso es el microorganismo, y además va a suprimir la actividad de neutrófilos y macrófagos. Entonces vean cómo este microorganismo escapa fácilmente a la respuesta inmune de primera instancia. En esta imagen ustedes pueden observar un crecimiento de una cepa de Pseudomonas aeruginosa
a partir de un paciente con fibrosis quística. Vean el aspecto mucoide precisamente de estas colonias y es debido a la cápsula. En esta imagen se tiene un frotis teñido por la tinción de Gram, en donde ustedes pueden observar la presencia de los polimorfos nucleares, pero además estas bacterias embebidas como en un slime, que es como se le conoce, es en esta capa precisamente de alginato, esta cápsula de alginato. Además de este factor de virulencia que ya comentamos, tiene otros, dentro de los cuales se describen pues principalmente los pilis, las elastasas, las endotoxinas, los sistemas de secreción, que tienen 5 sistemas de secreción, siendo el sistema de secreción tipo 3 el más relevante. Además, pues tiene genes que reparan mutaciones en el DNA, tiene fosfolipasa C, tiene además sistemas de señalización de current sensing que le van a favorecer la producción de biopelícula, con lo cual permanecen más tiempo en todos estos dispositivos médicos y en estas infecciones intrahospitalarias, que además los hacen más difíciles de eliminar en las infecciones. Vamos a empezar a describir las proteasas alcalinas, la leucocidina y la fosfolipasa, y precisamente la proteasa alcalina va a favorecer la destrucción de tejidos, además de inactivar el interferón y el factor de necrosis tumoral alfa. Como les comentaba, va a evitar, o con esto se va a favorecer la invasión de este microorganismo y disminuir el reconocimiento por parte de la respuesta inmune. Tiene además leucocidinas, que esta es una enzima tóxica y va a inhibir precisamente a los macrófagos y a los leucocitos. La fosfolipasa, esta fosfolipasa es semejante a la producida por especies de Clostridium y principalmente tiene un efecto hemolítico, va a ayudar en la ruptura celular y de esta manera va a favorecer la transmisión de célula a célula. Además cuenta con un ramnolípido, que es una hemolicina termoestable, va a inhibir la actividad ciliar del tracto respiratorio, pero además va a alterar estos tejidos que contienen lectina. Además de estos factores de virulencia, tiene otros para favorecer la invasión en tejidos, principalmente en pulmones o en piel, que son las elastasas. Estas elastasas sirven para degradar precisamente el colágeno presente en piel, la proteasa alcalina que ya habíamos comentado, y además tiene hemolicinas, citotoxinas y sideróforos que les van a ayudar precisamente para la adquisición de iones que sirven para el metabolismo de este microorganismo y la producción de pigmentos. Dentro de las toxinas y enzimas en las que cuenta Pseudomonas aeruginosa, ya comentábamos que la exotoxina A es la que se encuentra con mayor daño tisular, y esto, como ustedes pueden observar aquí, esta exotoxina tiene 2 subunidades. La subunidad B es la que se va a adherir al epitelio para favorecer la internalización de esta proteína. Una vez ya en el endosoma se va a dividir, y la subunidad A es la que va a tener efecto inhibitorio sobre la síntesis de proteína en la célula eucariota, que en este caso podría ser la célula de pulmón, para conllevar a una muerte celular. Esta exotoxina también se ha asociado a este daño tisular. Vean cómo ustedes pueden observar aquí daño en piel. Además comentábamos de los 5 sistemas de secreción que tiene. El que se describe con mayor relevancia, o el que destaca entre los demás, es el sistema de secreción tipo 3, ya que a través de este se lleva a cabo la translocación de exotoxinas S y T, que también contribuyen en la inhibición de la síntesis de proteínas y además son inmunosupresores. La producción de pigmentos no solo sirve para que se vean bonitas, ¿verdad?, sino que también tienen un efecto, sobre todo la piocianina, que tiene un efecto de alterar la función ciliar,
va a provocar daño tisular con producción de radicales libres, especies reactivas de oxígeno, que a la célula al final va a terminar en daño tisular o en muerte celular. Y además esta piocianina va a favorecer la liberación de interleucina 8, con lo que se exacerba la respuesta inmune. Y eso lo podemos observar precisamente en pacientes que cursan con cuadros de quemadura. Como ustedes pueden apreciar aquí en este paciente, se observa la colonización por Pseudomonas aeruginosa a través de este color verdoso. Por otra parte, la pioverdina es una exotoxina A, además es un sideróforo, y esta exotoxina A va a regular la secreción de algunos factores de virulencia también para mantener la colonización de este microorganismo a largo plazo. Y ustedes lo pueden observar en un paciente que tiene comorbilidades como la aparición pues precisamente de estas uñas verdosas. Es característico, ya les comentaba, se ven en los pacientes en las infecciones de piel o en las heridas, esta aparición de pigmentos. Y bueno, Pseudomonas aeruginosa también produce biopelícula. Esta biopelícula pues le sirve principalmente para mantenerse de una manera crónica. Este biofilm, si ustedes recuerdan, consta principalmente de una matriz de exopolisacárido, en este caso es el alginato, y como ustedes pueden ver aquí o recordar, llega a la célula planctónica, se adhiere a las superficies a través de estos pilis, y una vez que ya se encuentra adherida a la superficie, se lleva a cabo la multiplicación y la formación de una microcolonia, y en este caso la bacteria se encuentra en estado sésil. Se lleva a cabo la producción de este biofilm, que es este exopolisacárido y estos canales por donde se va a llevar a cabo el intercambio de nutrientes. Pero además, dentro de esta biopelícula se pueden llevar a cabo procesos de autolisis con los cuales se van a llevar a cabo la liberación de material genético que puede ser adquirida por bacterias que estén adyacentes, pero además también se van a estar embebidas en esta matriz de exopolisacárido otras proteínas. Después de que crece esta microcolonia, pues también es un factor de resistencia a ciertos antibióticos, ya que algunos genes se sobreexpresan, por ejemplo el gen AMC, que confiere resistencia a ampicilina, un beta-lactámico, y también a colistina. Entonces estas señalizaciones que se llevan dentro del biofilm van a favorecer la resistencia y la persistencia de este microorganismo. Y bueno, como paso final en esta formación de biopelícula, ustedes recuerdan que se pueden liberar bacterias planctónicas y que pueden ir a colonizar otras superficies. En esta imagen ustedes pueden observar, si solo estudian una persona, de la biopelícula de Pseudomonas aeruginosa en una herida crónica. Este paciente pues era diabético y se puede aquí seguir el desarrollo de esta biopelícula a través del uso de sondas, y ustedes pueden observar cómo se lleva a cabo la producción de estas microcolonias, que además pues no son uniformes, precisamente ya comentábamos por la formación de estas microcolonias. Entonces vean cómo de cierta manera, y sobre todo en estos pacientes que son diabéticos, sí es un problema este tipo de infecciones. Ya comentábamos en la biopelícula, estar inmersos en esta biopelícula favorece en muchas ocasiones la resistencia a antimicrobianos, pero dentro de los mecanismos de resistencia con los que cuenta Pseudomonas aeruginosa se describen principalmente tres. La resistencia intrínseca, es decir, los genes con los que ya tiene el microorganismo para ser resistente a ciertos antibióticos. La resistencia adquirida, que son aquellos genes que el microorganismo va adquiriendo a lo largo del desarrollo y también dependiendo del ambiente en donde se encuentre, y esto es muy importante, sobre todo en las infecciones nosocomiales, que per se ya tiene una alta resistencia a ciertos antibióticos, sobre todo a carbapenemes, a cefalosporinas, a penicilinas.
y además pues adquirir otros durante la colonización. Estos ambientes hospitalarios conllevan a un problema de resistencia. Además se describe otro fenómeno de resistencia adaptativa, el cual es reversible y que precisamente dependiendo del sitio en donde se encuentre va a tener precisamente esta inducción de resistencia. Y esto se describe principalmente en la producción basal de beta-lactamasas tipo AMSE, y los mecanismos con los que se encuentra son principalmente bombas de flujo, las bombas MEX A, B o PRM, que van a favorecer pues, precisamente la resistencia a este tipo de antibióticos. Cabe mencionar que la resistencia adquirida es irreversible, al igual que la resistencia intrínseca, porque dijimos que es con la que ya viene la bacteria. Entonces vean cómo dentro de los mecanismos pues es la disminución en la producción de estas porinas, por las cuales pues ya no va a pasar el antibiótico. También estas bombas de flujo, las cuales una vez que ingresa el antibiótico al espacio periplásmico es expulsado nuevamente para que no tenga efecto sobre el microorganismo. Y bueno, otro que también se ha descrito, otro mecanismo, es precisamente la modificación del lipopolisacárido, en donde pues en algunos microbianos o antimicrobianos como la polimixina tienen efecto. También es importante mencionarles que Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que contiene plásmidos, y estos plásmidos van a codificar para la producción de betas-lactamasas de espectro extendido, y además la producción de carbapenemasas que confieren resistencia a imipenem o meropenem. También en estos plásmidos se tienen genes que codifican para metilasas ribosomales que van a favorecer la resistencia a aminoglucósidos. Entonces vean como todos estos plásmidos, esta resistencia que es dentro de los mecanismos de resistencia adquirida, además de resistencia intrínseca y resistencia adaptativa, van a favorecer la permanencia y la dificultad de eliminar estos microorganismos. De ahí que también, como se han mencionado a lo largo del curso, tenemos bacterias que son multidrogo, extremodrogo y pandrogo resistentes, porque vean a la amplia cantidad de antibióticos a los que ya son resistentes. Como ya habíamos mencionado en la imagen que les mencioné en la formación de biopelícula, se puede caracterizar genotípicamente Pseudomonas aeruginosa a través de hibridación in situ. También se puede llevar a cabo a través de la identificación por biología molecular como PCR o RAPD o RFLP y PCR, que estos principalmente nos van a servir para cuestiones epidemiológicas, para ver si la bacteria que está por ejemplo, en una de cuidados intensivos está causando un brote o son cepas diferentes, ¿no? Ya habíamos mencionado. Igual se puede ocupar la técnica de ITS-PCR, que es una variación en donde se pueden agrupar, pero con base a espacios intergénicos. En esta imagen que ustedes pueden observar aquí es la identificación o la caracterización empleando fluorescencias, que es la técnica de Fish, la técnica de hibridación de fluorescencias in situ. Entonces pueden observar aquí en esta muestra donde las bacterias Acinetobacter baumannii se pueden identificar como bacilos verdes, mientras que Pseudomonas aeruginosa tiene otra sonda y la vamos a observar como estos bacilos rojos. En este es un cultivo precisamente proveniente de hemocultivo. Ustedes, estas cositas negritas son el carbón activado que se encuentran en estas botellas de hemocultivo, y los rojizos precisamente son los eritrocitos provenientes de la sangre. Pero vean cómo esta técnica nos ayuda a diferenciar rápidamente qué microorganismos se encuentran presentes en esta muestra, y pues que con este informe nosotros le llegamos al médico para que él pueda dar un tratamiento oportuno y dirigido para este tipo de microorganismos. Ya comentábamos que precisamente el hábitat principal de Pseudomonas aeruginosa es en primera instancia el humano y en otra el ambiente hospitalario. En el humano se puede encontrar en un 2% en la piel, en un 3% en la mucosa nasal, también lo podemos encontrar en garganta,
y en heces. En los pacientes hospitalizados se encuentra en un 50%, por lo tanto también aquí en los hospitales es muy importante los procesos de sanitización y desinfección. Como mencionábamos, Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que no tiene requerimientos nutricionales y puede crecer en cualquier medio. De hecho, es un problema porque pues incluso se ha descrito que hay desarrollo en los jabones o incluso en las soluciones de desinfección empleadas en los hospitales, principalmente Alcacime, Alcacide. Entonces también es muy importante que en este ambiente hospitalario se lleve a cabo una rotación de desinfectantes, es decir, no sé, utilizar un mes o 2 meses clorexidina y a los siguientes meses rotar o cambiar este desinfectante por Alcacime o Alcacide. Antes, ahí en la escuela, en los laboratorios, se empleaba el benzal, una solución de benzal para llevar a cabo la limpieza de las mesas, pero pues también Pseudomonas aeruginosa crecía o se desarrollaba en esta solución de benzal y pues a largo plazo pues esto ya era más bien un mecanismo de transmisión, ¿no? Que nosotros podíamos pasar de una mesa a otra y además empleábamos esponjas. Entonces esta situación era aún más complicada. Por eso pues ya después de mucho tiempo se decidió suspender el uso de este benzal. En el ambiente hospitalario, pues ya comentábamos, si no se lleva a cabo una suficiente o una buena desinfección, podríamos encontrarlo en los equipos de terapia respiratoria, en los antisépticos, en jabones, en fregaderos, en trapeadores y en piscinas de hidroterapia. Y sobre todo, pues precisamente, acuérdense que forma biopelícula y en algunas ocasiones, incluso ustedes lo han visto, luego en lugares en donde no hay buena sanitización o una buena limpieza de estos, por ejemplo del lavabo, se ve la capa así como babosa, ¿no? Y entonces pues precisamente ahí hay una mezcla de todo. Entonces nada más lávense las manos rápido y ya se pueden ir. Dentro de las manifestaciones clínicas con las que cuenta Pseudomonas aeruginosa o de las que podemos observar, ya mencionábamos que son las adquiridas en la comunidad y las infecciones nosocomiales, pues precisamente dependiendo del hábitat en donde se encuentre este microorganismo. Entonces, dentro de las infecciones adquiridas en la comunidad tenemos las infecciones oculares, donde principalmente se describen casos de queratitis después de un trauma menor, sobre todo por el uso de lentes de contacto, que estas personas son más propensas, no se lavan bien las manos, no se quitan los lentes de contacto en la noche, pues se va generando ahí una biopelícula, toda está la mugre, y esto pues precisamente puede terminar en un punto de una úlcera corneal y pérdida de ojo. Ahorita vamos a ver unas imágenes de cómo se observa esto. Otra infección adquirida en la comunidad es una infección de oído. Estas principalmente se conoce como oído de nadador y esto se observa principalmente pues en personas que son muy asiduas a ir a nadar. Entonces vean cómo también mucho ejercicio hace daño. No estoy diciendo que no hagan ejercicio, pero pues modérenlo, ¿no? Y sobre todo pues lleven a cabo bien la limpieza y después sequen bien todos estos lugares o estos sitios en zonas interdigitales, etcétera, para evitar que se quede ahí un factor predisponente como es la humedad y se lleve a cabo después la colonización. Entonces, dentro de estas infecciones de oído también tenemos una otitis media crónica y sí, también en casos más severos y sobre todo en pacientes inmunocomprometivos tenemos la otitis externa y esta es sobre todo resultado de la otitis media supurativa, pero ya comentábamos puede llegar hasta incluso la malformación de la oreja, pero esto acuérdense que tiene un trasfondo de inmunosupresión. También en las infecciones adquiridas en la comunidad tenemos la endocarditis, sobre todo por el uso de drogas intravenosas en válvulas tricúspides y esto puede desencadenar en embolia séptica. Entonces también es muy importante dar el seguimiento de este tipo de infecciones, sobre todo pues, por el lugar, un sitio anatómico en donde se está llevando a cabo la infección. También podemos encontrar infecciones de hueso y tejido blando, sobre todo en heridas de pie y aquí es muy importante, sobre todo en pacientes, ya comentábamos que tienen alguna otra comorbilidad, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer o en pacientes diabéticos. Una de las principales infecciones por Pseudomonas aeruginosa en este tipo de pacientes
Y aquí también, de acuerdo a la aparición o a la manifestación clínica de este tipo de infecciones, tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con osteomielitis o incluso con unas infecciones diferentes, por ejemplo, de Staphylococcus aureus o incluso por infecciones micóticas. Las infecciones cutáneas, que incluyen las quemaduras y foliculitis, en donde se deben principalmente la foliculitis a el contacto, sobre todo pues, precisamente en estas aguas que no se lleva a cabo que no se cambien precisamente después de salirse de bañar, o que sean aguas contaminadas, o que les gusta ir día de campo y que hay lagos así y todo eso, pues ahí. Las quemaduras igual, sobre todo se observa en quemaduras de segundo o tercer grado, y ya comentábamos de la foliculitis, sobre todo en niños que cursan con un signo sistémico severo de infección y que pues sí requiere tratamiento. Dentro de las infecciones nosocomiales observamos o se describen las infecciones del tracto respiratorio, donde se describe principalmente las neumonías asociadas a ventilador, a intubación, y también pues el uso de antibióticos de amplio espectro predisponen a desarrollar una neumonía, porque pues ya no tenemos biota residente o biota normal que combate este tipo de microorganismos, entonces se encuentra en la casa libre y podemos desarrollar, las personas pueden desarrollar este tipo de infecciones. También estas infecciones del tracto respiratorio se asocian a brotes en la UCI, y estos precisamente se derivan o son debido a infecciones en alguna fuente en común, ya sea en el ventilador, ya sea en el agua, ya sea en algún mecanismo o dispositivo médico que se encuentra en el hospital, y es cuando se debe de llevar a cabo el estudio de brotes. Y lo que comentábamos, caracterizarlas por estas técnicas de biología molecular. Infecciones de tracto urinario, sobre todo pues también comentábamos el uso de estos antibióticos de amplio espectro que va a eliminar la biota residente, también el uso de dispositivos médicos invasores como el uso de cuerpos extraños, y también pues para este tipo de infecciones se debe de llevar a cabo la remoción de este dispositivo médico para que se lleve a cabo el tratamiento y la eliminación de este tipo de infecciones. Y bueno, pues infecciones quirúrgicas, que estas son principalmente después de procesos, sobre todo en los neurológicos, urológicos u ortopédicos, en donde se puede llevar a cabo la contaminación de estas zonas, y puede haber complicaciones más graves como osteomielitis. Ya veíamos que incluso se puede o se tendría que eliminar esta prótesis en dado caso de que fuera a cabo por un proceso o una cirugía ortopédica. Aquí también es muy importante porque a estos pacientes se les da terapia prolongada, y pues otra vez, ¿no? Estamos propensos, o el paciente está propenso a desarrollar otro tipo de infecciones, sobre todo aquí las infecciones por Clostridium. Y en este caso, para las infecciones en vías respiratorias, acuérdense que se describen dos: las de vías superiores, que involucran precisamente los senos paranasales, la nariz y la laringe, y las de vías respiratorias bajas, que incluyen los bronquiolos, los bronquios, los pulmones. Y pues precisamente en los alvéolos es donde vamos a encontrar este tipo de infecciones. Pseudomonas aeruginosa, ya habíamos comentado, se han descrito sobre todo en pacientes con fibrosis quística, que esta ya es una infección que tiene un trasfondo genético, una mutación, y que los hace más disponentes a este tipo de infecciones. Y en pacientes que cursan con un cuadro de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neutropénicos, pues precisamente tienen disminuido el sistema inmune. Y en esta imagen que está aquí ustedes pueden observar un pulmón de un paciente que cursó con fibrosis quística, en donde se pueden ver aquí precisamente, los pueden ver aquí, estos como coágulos en donde está la colonización por Pseudomonas aeruginosa. Pero además pues vean si se alcanza a ver este color verdoso que ya comentábamos que también se observa en las heridas.
En este caso pueden observar un pulmón con neumonía purulenta, donde se ve esta como capa mucoide, no sé si la alcanzan a ver, brillosita, precisamente por la invasión y la producción de pus debido a este tipo de infecciones. En las quemaduras, pues bueno, aquí pueden observar cómo este paciente tiene una celulitis con complicación de una quemadura del brazo, y aquí pueden observar cómo este tipo de pacientes son aislados precisamente para evitar este tipo de infecciones, y no solo por Pseudomonas, sino por cualquier otro microorganismo, porque en realidad el tejido aquí está expuesto. En esta otra imagen pueden ver una quemadura, esta sí ya es grave, en donde pueden ver que está infectada por Pseudomonas aeruginosa. ¿Y cómo se pueden percatar? Pues como ustedes pueden observar, en esta zona de aquí se ven estos bordes como cafecitos, no sé si los alcanzan a ver los cafecitos, que tiene que ver con la quemadura propia del tejido, pero también esta es una zona muy propensa a que se lleve a cabo la contaminación por Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué procede en estos casos? Pues ya habíamos comentado en alguna ocasión que lo que se tiene que hacer es primero una limpieza a fondo, por así decirlo, y después llevar a cabo el debridamiento de esta piel, es decir, quitar poco a poco la piel que ya no sirva, la piel quemada, para dejar la piel lo más limpia que se pueda, para ya después dar un tratamiento. Aquí tenemos otras imágenes de pacientes que tienen heridas, quemaduras de primero y segundo grado, en donde pues ustedes pueden ver cómo es muy susceptible que se lleve a cabo una infección por Pseudomonas aeruginosa. Vean que usa chancla cuando están haciendo el desayuno, entonces tengan mucho cuidado ustedes. Y pues precisamente este tipo de infecciones ya tienen que ser atendidas en el hospital, nada de que mi vecina me dijo que me pusiera sábila o todos esos menjurjes caseros, porque pues aquí lo que hacen es empeorar este tipo de infecciones. Acuérdense que este tipo de infecciones, a pesar de ser superficiales, pueden llegar a torrente sanguíneo y desembocar en una sepsis. Pues vean aquí una bebita que igual yo creo que le cayó agua caliente de la estufa. Las mamás que están viendo el celular y Facebook en lugar de estar atendiendo a los niños, vean pues como pobrecita, aquí también es una predisposición al desarrollo de este tipo de infecciones. Aquí pues pudiera el factor predisponente llegar incluso a infecciones en oído, y acuérdense que estas infecciones del oído que no son tratadas pues pueden llegar al sistema nervioso central. Y bueno, esta es una infección propiamente pues de pie, de quemaduras, ¿verdad? Aquí pues incluso hasta ya terminó, pues esta ya sería como de cuarto grado, donde pues ya incluso ya no hay masa muscular, ya incluso se observa el hueso. Vean, en este tipo también es muy importante, y como les comentaba, pues se debe de tener un ambiente casi estéril en estos pacientes, porque pues incluso si llega un paciente o una persona a visitarlos, que no se recomienda, están totalmente aislados y únicamente el personal de salud llega con la bata, con la cofia, con cubrebocas, puede ingresar a valorarlos, porque vean cómo si es tal la exposición de la piel que pues incluso no solo, ya comentaba, Pseudomonas aeruginosa, sino por ejemplo Staphylococcus aureus, cualquier otro microorganismo podría cursar fácilmente o desarrollar aquí una infección en este tipo de pacientes. En esta imagen pues ya habíamos visto, se observa una infección de una quemadura, en donde ustedes pueden ver este color azul verdoso que es característico de Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué procede aquí? Igual hacer el debridamiento, primero la limpieza, después el debridamiento, para tratar de quitar todo este tejido dañado, para después dar ya terapia. En este caso de foliculitis, vean cómo nada más se observa pues la erupción de pequeños como nodulitos, en donde son las zonas eritematosas, y esto es lo que yo les comentaba, que se tiene que hacer precisamente el diagnóstico diferencial con cualquier otra infección micótica o incluso con una infección por Staphylococcus aureus. Si ustedes recuerdan, pues presenta también cuadros de foliculitis.
También pues en el ámbito hospitalario, como estos pacientes se encuentran todo el día tumbados en la cama, surgen úlceras por presión. Estas úlceras por presión también se clasifican en 4 grados dependiendo de la severidad, en donde el grado 1 es únicamente el enrojecimiento de la piel, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces serían pacientes que llevan muy poco tiempo ahí encamados. El estadio 2, estadio 3 y estadio 4, vean cómo ya son estadios más severos, incluso llega ya a observarse parte del hueso. Entonces este tipo de infecciones también son muy importantes porque también favorecen la infección por Pseudomonas aeruginosa. Entonces vean cómo estas tipos de infecciones son sobre todo en pacientes que llevan ya meses, incluso años encamados, y sobre todo en pacientes viejitos, ¿no? Que luego les cuesta trabajo moverse, o en pacientes que, por ejemplo, pueden estar en estados comatosos. Entonces aquí lo que hace la enfermera es estarlos girando de cuando en cuando, dependiendo del grado de la úlcera por presión, va a ser el tipo de, más bien el tiempo o el intervalo en que se va a mover este tipo de personas. Aquí están otras imágenes en donde ustedes pueden observar pues estas úlceras por presión, sobre todo en el área de coxis. Vean aquí este paciente, pues ya debido a que no se volteaba mucho de la cama, y sobre todo también en pacientes en viejitos luego que ni los cuidan y además los dejan ahí botados en la cama y ni los bañan, ¿no? Esto también tiene que ser pues cuestión de aseo, o que los bañan, sobre todo en los hospitales como comentábamos, los bañan y no secan adecuadamente la piel del paciente. Se acuestan, los dejan ahí acostados y pues a lo largo del tiempo, cuando ya se empiezan a dar cuenta que huele feo incluso, pues ya ven que tiene esta úlcera por presión, ¿no? Vean pues como sí es muy predisponente para el desarrollo de este tipo de infecciones. En el caso de la otitis, pues ustedes recuerdan únicamente es la inflamación, pero podemos pues, tener, debido a la infección por Pseudomonas aeruginosa, la producción de esta pus verdosa característica de Pseudomonas aeruginosa. Hay otros microorganismos que también cursan con otitis, pero precisamente la característica es esta pus azulada. Entonces en esta imagen vean cómo se observa el conducto del oído, en donde ustedes pueden ver pues, precisamente esta formación de pus. Aquí se observa un tanto como amarillenta, y acá abajo sí se observa esta pus de un color verde grisáceo, como pueden observar aquí. En este caso ya es una imagen de una otitis externa maligna, y esto pues en este paciente tenía como antecedente diabetes mellitus. Entonces vean pues como de una otitis de este tipo puede llegar a una otitis externa maligna. Ya comentábamos sobre todo en pacientes que utilizan, en personas que utilizan lentes de contacto, donde se los dejan, o de estos que luego les ha dado por usar, que son para tener ojos de tigre o todos estos tipos. Pues es muy importante que se lleve a cabo la limpieza tanto de manos como también hacer el lavado de estos lentes de contacto, porque pues también se les forma una capita en este plastiquito que favorece la aparición de infecciones por Pseudomonas aeruginosa, que a largo plazo deriva en una úlcera de córnea. También este tipo de infecciones no solo es por el uso de lentes de contacto, sino por el uso de máscara de pestañas que pudieran estar contaminadas. Estos cuando luego las venden en el tianguis, que es vara, y los de Revlon, y salen 20 pesos, pues estos también hay una alta probabilidad de que sean mascarillas para pestañas que estén contaminadas. Entonces no las compren. Lo barato sale caro. Entonces vean cómo, y además también de la máscara de pestañas, cuando ustedes luego se prestan sobre todo las niñas que se prestan, pues precisamente estas máscaras de pestañas. Entonces vean cómo en esta imagen que se presenta pueden observar precisamente la infección o ya la derivación de la úlcera de córnea, y cuando se le hace incidir una luz de UV o luz ultravioleta, ustedes pueden observar esta capa verdosa. Aquí ven incluso en el lagrimal esta coloración, observamos verdosa, de Pseudomonas aeruginosa. Vean aquí, no hay falla. Pueden observar aquí la úlcera y
También en algunos casos, cuando se les hace incidir esta luz, se observa este color amarillo verdoso, precisamente por la producción de pigmentos por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo se puede prevenir o cómo se puede llevar a cabo la prevención de este tipo de infecciones? Pues precisamente eliminando las fuentes potenciales de bacterias, llevando a cabo una buena desinfección y limpieza de lavabos, de calentadores de agua, de regaderas, de tinas de agua caliente, evitar la presencia de zonas húmedas, y esto pues también se ve sobre todo en los nadadores cuando van a las piscinas, que siempre está todo húmedo ahí alrededor, luego si no utilizan chanclas, etcétera. Entonces sean siempre muy precavidos con todo este tipo de situaciones. Y pues también prevenir la contaminación de equipos estériles. Esto como pues que el personal médico emplee guantes cuando se lleve a cabo la manipulación de estos dispositivos médicos. El uso de sanitizantes, sobre todo en el ámbito hospitalario, ya comentábamos el uso de uno u otro en periodos de tiempo de 2-3 meses para evitar la resistencia también a estos sanitizantes. En el cuidado de heridas, pues es muy importante la limpieza de esta, llevar a cabo la limpieza cada 2-3 días. Aquí es importante llevar a cabo la remoción del tejido muerto, como comentábamos de primera instancia, debridar todo este tejido que ya no sirva, para eliminar también pues, precisamente estos microorganismos que pudieran quedarse ahí y provocar una infección. Y después de esto se puede emplear una crema antibacteriana o de estos parchecitos que ya venden para evitar la contaminación. El tratamiento se debe de dar con base a los resultados en el antibiograma, porque muchas veces pues se da tratamiento empírico, pero como ya comentaba, este tipo de bacterias tienen resistencia intrínseca y adquirida. Entonces, algunas veces cuando se da el tratamiento, más bien se hace la presión de selección para cepas resistentes a X antibiótico. Entonces es muy importante contar con el resultado de este antibiograma para que el médico pueda dar el tratamiento. ¿Cómo se da? Pues principalmente con terapia combinada, por lo que les comenté de este tipo de resistencias con las que encuentra el microorganismo. Se da principalmente una mezcla de aminoglucósidos con beta-lactámicos. Ya mencionábamos que algunos de estos tenían genes intrínsecos de resistencia, y también aquí se debe de ser muy cuidadoso, sobre todo pues del médico, para dar el tratamiento, porque a veces ciertos antibióticos van a favorecer la producción sobre todo de beta-lactamasas tipo AMC, que confieren resistencia a todas las penicilinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí también es muy importante que el médico cuente con los resultados de este antibiograma. En algunos casos, pues si ya hay resistencia, se puede dar Astronam, o se puede hacer el uso de carbapenémicos como imipenem o meropenem, el uso de quinolonas como ciprofloxacina, incluso el uso de cefalosporinas como la ceftazidima y la cefeperosona. Y pues bueno, es muy importante que se lleve a cabo el tratamiento, y como ya comentábamos en algunas ocasiones son tratamientos largos en los que se elimina la biota residente, pero pues este tipo de tratamientos son muy agresivos, pero sobre todo pues por los factores propios del microorganismo que está llevando a cabo la infección. Y solamente en estas imágenes que les presento son imágenes pues reales que luego tuitean en Twitter, valga la redundancia, donde ustedes pueden ver, en este caso es un cultivo de un dispositivo médico de ventrículo, precisamente que este paciente cursó con una infección, bacteremia, se le tomó una muestra, se llevó a cabo la siembra en medios de cultivo, como pueden observar aquí en medio Maconque y aquí en Gelosa Sangre, en donde ustedes pueden ver que hay diferentes colonias y diferentes morfologías, pero ambas son de Pseudomonas aeruginosa. Entonces vean cómo tenemos estas colonias características, mucoides, grandes bordes irregulares, y también tenemos en esta parte las colonias que son más planas, un poco más secas, no tan brillantes.
Entonces después de este tipo de muestras se hicieron a cabo los subcultivos, se vean cómo ya se pueden diferenciar estas colonias grisáceas, blanquecinas, incluso unas más pequeñas pero húmedas. A esta muestra, a estos aislamientos, se les hizo la determinación de susceptibilidad a antimicrobianos por el método de Kilby-Bauer, y vean cómo incluso no solamente con el morfotipo colonial eran cepas diferentes, sino que también aquí ya estamos observando la producción de estos pigmentos. En esta cepa se observa la producción de pigmentos, mientras que en esta otra no se observa la producción de pigmentos. En este caso es una muestra de un niño que se encuentra en la unidad pediátrica de cuidados intensivos, y pues como aquí se menciona, no solamente es importante el COVID, que ahorita pues debemos de estar con las precauciones necesarias, pero también recordar que este periodo es el periodo en donde se lleva a cabo las infecciones de gripa. Entonces vean cómo en este paciente cursaba con un cuadro de influenza y tuvo un crecimiento de vías respiratorias en donde se desarrolló Pseudomonas aeruginosa y Serratia. Entonces vean cómo pueden aquí observar las colonias de Pseudomonas aeruginosa como colonias grandes, irregulares, plano-convexas, mientras que Serratia marcescens son colonias más circulares, y vean cómo aquí en este caso Serratia no está produciendo pigmentos, que era lo que comentábamos, ¿no? Estos pigmentos a veces no pueden o no se producen porque pues o son inducibles, acuérdense, bajo condiciones de oscuridad o de humedad, pero en algunos casos en las muestras clínicas ya les había comentado que no se lleva a cabo la producción de estos pigmentos. Ustedes en el laboratorio ya dicen, ay no, esta colonia roja ya sé que es Serratia, pero vean cómo en el ambiente clínico pues no es tan fácil, ¿no? Vean cómo pues a partir de que se considera una muestra respiratoria se sembró el medio de gelosagonococo, sobre todo pues por si pudiera también esta infección de Bercia hemophilus. Vean cómo se observa igual el crecimiento de estas colonias de Pseudomonas y estas colonias de Serratia. Aquí no se observa esta piel de caimán, pero sigue manteniendo este morfotipo de colonias grandes y plano-convexas y un tanto secas. Y en estas otras imágenes en el Twitter pusieron ahí que eran las muchas caras de Pseudomonas aeruginosa en infecciones respiratorias, sobre todo en pacientes con fibrosis quística. Entonces vean, tenemos estas colonias que son irregulares, grisáceas, una morfología típica de Pseudomonas aeruginosa. Incluso se está observando aquí apenas la aparición de este brillo metálico, mientras que tenemos otras colonias que son más circulares, son más convexas, tienen esta apariencia mucoide, que incluso ustedes pudieran, si no se acuerdan que la diferencia es la lactosa, pudieran confundirlas con Klebsiella, ¿no? Pero aquí acuérdense que pues Klebsiella es un lactosa tardío, entonces sí la van a observar de un color rosado, no como aquí, que se observa incoloras o color del medio. Vean en esta otra, que aquí igual y esta sí podrían ustedes igual capaz confundirlas, pero una prueba que les va a ayudar a diferenciarlas, pues va a ser la catalasa y la oxidasa. Entonces acuérdense, estas pruebas se hacen no de medio Maconque porque puedan tener falsos positivos, sino de el medio de gelosa sangre o de otro medio que no tuviera estos agentes selectivos ni diferenciales. Y vean pues como aquí también se observan la colonia mucoide, las colonias mucoides y estas colonias planas y un poco más secas. Vean cómo también estas características no desaparecen aún después de hacer estos subcultivos en un medio de gelosa sangre. Y aquí ya podemos observar esta beta hemólisis característica, colonias grisáceas, plano-convexas, bordes irregulares, y en este caso esta es la colonia que es mucoide. Entonces aquí lo que podríamos nosotros inferir, que tendría que ser comprobable, es que esta cepa de Pseudomonas está produciendo una abundante cápsula de alginato, mientras que esta no. En este otro caso se
se presenta el apéndice precisamente de un cultivo que se realizó en un reventamiento de apéndice. En este abdomen lo que se hizo es se tomó la muestra y aquí generalmente se observa el crecimiento o el desarrollo de biota mixta. Entonces en esta placa ustedes pueden ver cómo solo, incluso aquí en este tweet pusieron solo entre comillas, se observa el desarrollo de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Streptococcus anginosus. Entonces vean cómo igual aquí esta colonia de Pseudomonas aeruginosa se presenta una colonia grande, plano convexa, bordes irregulares y ligeramente grisácea, esta parte de aquí. Streptococcus anginosus, vean cómo son colonias puntiformes de color blanquecino, circular, y las colonias de Escherichia coli son un poco más irregulares, y la morfología típica de este microorganismo, ¿no? Que esta sí ya no se les debe de olvidar la morfología ni la apariencia. Entonces vean pues cómo aquí lo que se hizo es que se tomó este fluido abdominal derivado después de esta ruptura de apéndice, y vean cómo se les dio ya tratamiento al paciente, y es lo que se señala aquí. Es el efecto del antibiótico donde se inoculó de primera instancia esta muestra y después se llevó a cabo la realización de esta estría cruzada. Entonces a veces vemos estos fenómenos y no es que hayan sembrado mal, sino es este efecto. Y bueno, todas estas imágenes las pueden seguir en Twitter con el hashtag ASMCleanMicro, que es como ustedes las pueden buscar. Si tienen Twitter, les recomiendo que sigan a que es Rich David PhD, y cualquiera, no solo él, sino cualquiera con este hashtag puede subir este tipo de imágenes. Entonces, otra vez, aquí la recomendación es que en el laboratorio no se toman muestras, bueno, más bien no se toman fotos como algunos maestros se dejan tomar, sobre todo porque este tipo de infecciones o este tipo de bacterias pues pueden cursar una persona aparentemente sana, también desarrollar esta infección. Entonces estas imágenes, de hecho el chavo lo dice, que estas las toman pues con ayuda de otras personas, o sea, lo hacen incluso en algunas ocasiones en campanas de flujo laminar, y no él está abriendo la caja y él mismo tomando la foto, no. Hay otra persona que le ayuda a tomar estas fotos. Entonces, para que vean que este tipo, sobre todo en estas infecciones hospitalarias, que no sabemos luego qué carga debe de tener esta bacteria, sobre todo por la resistencia a antibióticos, es muy importante el manejo adecuado de estas muestras. No lo olviden, aunque no importa que fulanito y sutanito los deja tomar fotos, no. Aquí también es muy importante que vean cómo en estos agares cromogénicos ustedes pueden llevar a cabo la identificación. Este es el Twitter de la persona que les dije, que ustedes lo pueden seguir, y con el hashtag también microrounds, y esto pues es por la revista de ASM, ¿no? Que es de la Sociedad de Microbiología. Entonces precisamente en este agar cromogénico ustedes pueden ver precisamente en muestras de orina cómo nos va a ayudar la identificación de algunos géneros. En este caso pues ustedes pueden ver Enterococcus de un color como azul verdoso. Esta que únicamente se identificó como que son bacilos entéricos gram negativos, y que pues aquí vean como también tener la última tecnología no sirve de todo, porque pues no fue identificado adecuadamente en el MALDI, no estamos hablando del VITEC. Entonces vean pues cómo también hay algunos microorganismos que se asocian a infecciones intrahospitalarias, y de las cuales pues a veces pues no tenemos ni siquiera conciencia de qué género pudiera estar causando este tipo de infección, porque generalmente buscamos los más comunes. Entonces también ustedes deben de estar muy perceptivos para este tipo de microorganismos y llevar a cabo la identificación adecuada. En este caso, la identificación de Pseudomonas aeruginosa, que se ve con colonias características, ya habíamos dicho la morfología, y pues del color del medio.
que ya lo habíamos visto en el agar cromogénico. Y también se pudiera confundir aquí en este agar cromogénico con Proteus. Sin embargo, ustedes deben de recordar que Proteus tiene precisamente la característica de formar este swarming, en donde van a ver estas olitas del desarrollo dentro del medio. Finalmente, pues, si tienen preguntas, las puedes hacer en el foro, ahí en Moodle o en Edmodo, las pueden poner también. Después de realizar la observación de esta presentación, tienen que leer un artículo que se les va a poner ahí en el Moodle. Vamos a tratar de